Quiero insistir, amable audiencia, que este tema será debatido en primera instancia durante el curso de la sesión legislativa número 288, prevista para las 9:30 de este jueves. Y claro, eso lo vamos a abordar de inmediato con nuestra primera entrevista de esta jornada, con María Ángel Muñoz, asambleísta integrante de la Comisión Legislativa de Justicia y Estructura del Estado. Legisladora, bienvenida. Como que este tema no ha sido tan mediático, tan polémico como en su momento sí lo fue el Código Orgánico Integral Penal. Bienvenida. Muchísimas gracias, Fabricio. Un saludo fraterno a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan. Efectivamente, el Código General de Procesos es un código bastante técnico. Sin duda alguna, el Código Orgánico Integral Penal, hasta el día de hoy estamos viendo cómo está siendo manipulado políticamente, ¿no? Desde algunos sectores. Sin embargo, poco a poco vamos a ir viendo que vamos a entrar en más calma debido a que se va a llegar a conocer más profundamente el contenido de ese nuevo Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, como usted muy bien lo resaltó, el día de mañana vamos a tener ya el primer debate del Código Orgánico General de Procesos. Sin duda alguna, como dije inicialmente, es un código técnico. Sin embargo, nace de una decisión política que lamentablemente no la tuvo el Congreso Nacional anterior, porque a pesar de que era un mandato constitucional establecer, por ejemplo, la oralidad en todos los procesos judiciales, sin embargo, no se adelantó ni se avanzó absolutamente nada. ¿Mandato constitucional de la Constitución del 98? Efectivamente, desde el 98 es una deuda histórica que se tiene dentro de la Administración de Justicia el no haber establecido un procedimiento oral en todas las materias. Es decir, el constituyente de Sangolquí había incorporado esta disposición en la Constitución, pero no se cumplió. Efectivamente, y es por eso que el Consejo de la Judicatura, conjuntamente con la Corte Nacional, presentan ahora en este periodo a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que ha sido debatido y que ha sido favorablemente socializado en la mayoría de provincias de nuestro país, recogiendo observaciones, pero además creo que es importantísimo que la ciudadanía conozca. Nosotros tenemos un procedimiento a través de las comisiones generales, a través de las cuales los ciudadanos en general, académicos, abogados, juristas, todos los ciudadanos pueden solicitar ser recibidos en la comisión para dar a conocer sus observaciones o sus propuestas. A través de eso, un sinnúmero de comisiones generales que hemos tenido en la Comisión de Justicia, se han recogido las observaciones. Vale destacar la participación muy activa del sector académico dentro del debate de este código muy importante para la justicia y para el pueblo ecuatoriano en general. Ahora, usted habla de la oralidad para todas las materias. Partamos de un hecho: el Código Orgánico Integral Penal, que está plenamente en vigencia y ejecución desde el domingo 10 de agosto, ya establece la oralidad para las materias penales. Efectivamente. Tenemos además la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que se relaciona con los temas constitucionales. Este Código de Procesos abordaría todas las materias que no sean ni penales ni constitucionales. Efectivamente. Así vendría a ser. Claro que sí. Por ejemplo, si nosotros vemos cómo están desarrollándose procesos laborales, procesos de alimentos, que actualmente tienen en cierta forma oralidad en ciertas etapas del proceso. Sin embargo, todo el proceso no se maneja a través de audiencias, y es precisamente por esa razón que hemos visto la necesidad de codificar en un solo cuerpo legal todo el tema de procedimiento. Lamentablemente, hasta el día de hoy existen alrededor de 80 tipos diferentes de procedimientos escritos. Uno para, por ejemplo, temas laborales, de temas contencioso civiles, contencioso tributario, laborales, etcétera. Entonces, ahora lo reducimos y lo modificamos de una manera muy adecuada en 4 tipos de trámites orales, de acuerdo a la naturaleza del hecho, del caso, ¿no es cierto? Trámites ordinarios, de ejecutivo, monitorio, sumario. Por ejemplo, los juicios de divorcio por causales se va a tramitar a través de procedimientos sumarios, juicios de alimentos que además ya no van a necesitar, digamos, la defensa o el patrocinio de un abogado como tal, sino la persona puede acudir en representación del menor que necesita alimentos, puede acudir y puede llenar un formulario para solicitar y reclamar alimentos, que es un derecho constitucionalmente
reconocido. Es decir, el demandante o la demandante ya no va a necesitar un abogado que patrocine la presentación de su querella ante la función judicial por el tema de alimentos. Efectivamente, claro que hemos tenido algún rechazo en ciertos sectores de abogados, porque dicen, bueno, nos están afectando nuestro trabajo, el libre ejercicio profesional. Sin embargo, nosotros tenemos que ver mucho más allá de eso, tenemos que ver que es una necesidad imperiosa garantizar la justicia y por ende también identificar ciertos casos en los que no se necesitaría un patrocinio legal. Sin embargo, garantizar el derecho, por supuesto, a que la persona pueda también acudir a su defensor privado en el caso de que así lo requiera. Una precisión, solamente se norma el procedimiento para todas estas materias que no son ni penales ni constitucionales. Quiero explicarme, ¿seguirán vigentes el Código Civil, la ley de inquilinato, las leyes vinculadas a los procesos judiciales tributarios, contenciosos administrativos, en fin, esas seguirán vigentes? Lo que se estandariza, si se quiere, es el procedimiento. Efectivamente, se estandariza el procedimiento, se establecen etapas distintas, por ejemplo, y además se establecen adecuadas modificaciones. Por ejemplo, en el tema de la presentación de la demanda. Antes se presentaba la demanda y se esperaba cierto periodo para luego presentar la prueba. Ahora se exige, por ejemplo, que en el momento de la presentación de la demanda se anuncie, al menos se anuncie o se acompañe la prueba. Con eso eliminamos trámites burocráticos, trámites que alargaban la justicia. Conocemos muy bien el dicho común de que justicia que tarda no es justicia simplemente, ¿no? Y por esa razón el procedimiento oral concentra las audiencias para que el juez, por ejemplo, tenga la oportunidad de escuchar a ambas partes y pueda darse, la convicción necesaria del caso que está conociendo para que finalmente pueda administrar justicia de una forma adecuada. Incluso se le está dando la oportunidad al juez para que pueda pedir prueba de oficio con el objetivo, por ejemplo, de conocer de mejor manera el caso que está siendo administrado por él. Este tema, durante el curso de las comparecencias que ustedes recibieron y el proceso de socialización, hubo sectores, aparte del ejemplo de los abogados que usted nos señalaba para el caso de los alimentos, pero hubo otros sectores que haya presentado reparos, una oposición, digamos, cerrada al contenido de esta iniciativa, que vale decir, fue presentada originalmente por las autoridades de la función judicial. Bueno, creo que no ha habido mayor, queja o propuestas en contra del contenido mismo del proyecto inicial que fue enviado. Sin embargo, se aceptaron algunas observaciones presentadas. Creo que es menester reconocer que en el ámbito contencioso tributario y contencioso administrativo se presentaron observaciones de fondo. Y claro está, porque, por ejemplo, en el caso de que el SRI se determine una coactiva contra una persona, un sujeto pasivo, un ciudadano que paga los impuestos y por ende se necesite realizar diferentes peritajes. Esos peritajes son análisis técnicos que tienen que ser leídos en las audiencias. Entonces, eso implica que para ciertos tipos de juicios, como el contencioso administrativo, el contencioso tributario, se extiendan más los plazos, de acuerdo a la especialidad de los casos, ¿no? Y por esa razón hemos acogido las observaciones respecto a que las audiencias sean más largas, más amplias, para que haya un análisis más exhaustivo, si se quiere, de cada uno de los informes técnicos en donde los peritos, realizan sus trabajos. A diferencia de las causas penales, en el caso de las materias no penales, le pregunto, asambleísta Muñoz, ¿se minimiza tal vez estas a ratos actuaciones inescrupulosas de ciertos abogados que presentan dilatorias para que el proceso no se resuelva en el corto plazo? Efectivamente, y si reconocemos, por ejemplo, Fabricio, que el procedimiento escrito prácticamente daba la oportunidad de que el papel aguanta todo, y por esa razón le llenaban al juez de documentos, de escritos, de pura leguleyada incluso, que afectaba, por supuesto, la administración de justicia y la celeridad, que es un principio fundamental reconocido por la Constitución. Y en ese sentido, la oralidad
va a producir, va a provocar que se dé un juicio, un procedimiento, una actuación incluso en el litigio de los abogados y de las partes mucho más honesta, lo que se denomina la buena fe procesal, la lealtad procesal. Y eso va a permitir, por supuesto, conocer al juez de mejor manera cuáles son, digamos, las posturas de cada una de las partes y por ende administrar de una manera absolutamente idónea, apegada a la ley y a la Constitución, cada caso que venga a su conocimiento. Vamos a estar pendientes del debate para este jueves. Antes de finalizar, quiero aprovechar su presencia, asambleísta Muñoz, porque este martes un grupo de médicos de los hospitales Eugenio Espejo y Carlos Andrade Marín de Quito marcharon y llegaron hasta el Consejo de la Judicatura. Algunos de sus líderes volvieron a expresar reparos respecto del alcance del artículo 146 que tipifica el homicidio culposo por mala práctica profesional, y me parece que algunos de los dirigentes inclusive habían mostrado dudas respecto de el número y la preparación de los peritos que eventualmente serían citados por la Administración de Justicia si se producen casos de mala práctica profesional. ¿Qué decir ante esta sorpresiva manifestación de los médicos que se produce pues muy pocos días después de la entrada en plena vigencia del Código Penal? Bueno, efectivamente hemos podido ver que un cierto grupo del sector de médicos se está manifestando en contra del Código Penal. Inicialmente hubiéramos creído que esa postura era por el desconocimiento. Ahora ya no se trata de una postura por el desconocimiento, sino creo que está llena de mala fe y de una mala intención en el sentido de que están conmocionando a la ciudadanía, están preocupando a la ciudadanía sin darse cuenta que más bien el Código Orgánico Integral Penal aclaró absolutamente de una forma sumamente exhaustiva dentro del artículo 146 precisamente el homicidio por mala práctica profesional en términos generales, estableciéndose una diferenciación entre la culpa leve con una pena mínima y la culpa grave que va hasta 5 años. En ese sentido, pues también hay que aclarar que la Corte que la Corte Nacional, digamos, emitió una resolución aclaratoria. Exactamente. No interpretó porque no puede interpretar. No puede interpretar. Solo ustedes pueden interpretar. Exactamente. Y digamos, en ese sentido, la Corte Nacional aclaró sustancialmente el contenido del articulado 146. Debo aclarar también a la ciudadanía que los médicos, cierto grupo de médicos, sobre todo de la dirigencia, quería inicialmente, cuando estábamos debatiendo el Código Penal, establecer exclusivamente una responsabilidad civil en el caso del homicidio culposo en términos generales. Y nosotros decíamos, no podemos hacer eso porque eso implicaba un retroceso en la protección de los derechos. Por eso mantuvimos en el Código Penal, pero aclarando absolutamente, estableciendo que no solamente exista una negligencia, una falta del deber objetivo del cuidado, sino que se evidencie, por ejemplo, la falta de cumplimiento de trámites, de protocolos, aparte de eso, que no hayan circunstancias que vayan adyacentes al tema. Por ejemplo, una persona que se somete a una intervención quirúrgica, pero que sufre de un paro cardíaco y que muere en la intervención, por supuesto que no va a tener la responsabilidad el médico o el conjunto de médicos que estén operando, y por ende también creo que es importante aclarar lo que usted también dijo respecto a los peritos. Se establece, de acuerdo al Código Penal, que los peritos van a ser especializados, y en el caso incluso de que no tengamos un perito especializado en una materia específica, ya sea de construcción, ya sea de medicina, etcétera, se puede solicitar a nivel internacional, o sea, se va a buscar incluso a nivel internacional peritos médicos o peritos de acuerdo a la especialización específica para que determinen su informe. Es así que los abogados ni los jueces van a ser los que van a determinar informes técnicos respecto a la actuación de un profesional de la salud o cualquier tipo de profesional. Son los profesionales de acuerdo a la materia, y esos son los peritos que están reconocidos e inscritos en el Consejo de la Judicatura. Asambleísta, gracias por su tiempo. Muchas gracias también. María Ángel Muñoz, asambleísta de Alianza País por la provincia de Azuay, integrante de la Comisión Legislativa de Justicia y Estructura del Estado, hablando sobre el Código General de Procesos que se debatirá en primera este jueves, y también expresando pues su posición sobre esta manifestación que la víspera organizaron los médicos en la capital, criticando el artículo 146 que tipifica el homicidio culposo por mala práctica profesional. Una pausa.